Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tapachula, desde la sede del Ministerio Getsemaní, Restaurando Vidas, y es un privilegio para nosotros el poder compartir esta palabra del día de hoy con ustedes. Pero antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, le voy a pedir si me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que tú nos permites, Señor, compartir de tu palabra, Señor, para ser edificados, exhortados, alentados, Señor, en tu palabra, Padre, para ser edificados en nuestra santísima fe y caminar, Señor, hacia la salvación de nuestras almas, que es el fin de nuestra fe, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, guiándonos a toda verdad, revelándonos tu palabra, sembrándola en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia, y derribando todo argumento, razonamiento o pensamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que es el tema de ministros de la reconciliación. Y para ello vamos a tomar como base el libro de Gálatas en el capítulo número 1. Versículos del 1 al 5, dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comienza esta epístola identificándose él en primer lugar como el escritor de ella, pero en segundo lugar como un apóstol. Y menciona un apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En este pasaje, solo en este versículo, tenemos 3 puntos por lo menos importantes que necesitamos establecer. El primero de ellos es lo que se refiere al ministerio apostólico. Hoy hay mucha discusión acerca de si el ministerio apostólico es o no es, si debería ser o no debería ser, si hay o no hay apóstoles, pero me parece que es una discusión irrelevante. Si nos vamos realmente a lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente no hemos llegado a la perfección, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, no hemos llegado a la estatura de Cristo, no hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, los 5 ministerios siguen siendo necesarios para perfeccionar a los santos, es decir, los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Aparte de ello, la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que la iglesia está fundada o está establecida en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En la palabra de Dios hay 3 tipos diferentes de apóstoles y los encontramos, por ejemplo, en Hebreos encontramos a Jesús, que es el apóstol de nuestra fe, pero Jesús llamó a 12 para que fueran los apóstoles del Cordero, y el Espíritu Santo llamó a otros ministros para que fueran apóstoles, como en el caso de Pablo, y nos lo enseña Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, para
continuar la obra apostólica de Cristo. De hecho, la iglesia es apostólica en su esencia, porque el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia es apostólico. Entonces no nos debería asustar el tema de los apóstoles, porque al final, bíblicamente hablando, es un ministerio que existe, por un lado. Por el otro lado, Dios no es Dios de restas, Dios siempre es un Dios de sumas y multiplicaciones. Él no va a restar ministerios cuando es un Dios de incrementos. Ahora, ¿de qué se trata el ministerio apostólico? Para que salgamos porque también muchas veces lo que sucede es que algunos ministerios se rodean de misticismo y de cosas poco prácticas, y eso nos confunde más. Pero el ministerio apostólico es un ministerio que en primer lugar es un abridor de brecha, es decir, él inicia obras que ninguna otra persona ha iniciado antes. Aparte de ello, las comienza desde cero y las va desarrollando y consolidando. Por el otro lado, es alguien que tiene a su cuidado no solo miembros de iglesia, sino ministros. Los prepara, los activa, los lanza, los guía y los cuida. Y tenemos un ejemplo bien claro en Pablo. Pablo no es un apóstol del Cordero. Los apóstoles del Cordero son 12. Y esos 12, y alguien dice es que Pablo entró en lugar de Judas. Eso no es cierto. En lugar de Judas entró Matías. Por lo tanto, Pablo no es un apóstol del Cordero. Pablo es un apóstol de la iglesia o un apóstol del Espíritu Santo. Y las funciones de Pablo era establecer iglesias, consolidarlas, nombrar ministros, preparar ministros para esas iglesias e irse a otro lado y después darles cuidado a esas iglesias y a esos líderes o pastores que él había dejado en las iglesias que había consolidado. Así que el trabajo apostólico tiene que ver con cuidar no solo a los miembros de la iglesia mientras está en una iglesia, sino que también preparar líderes, capacitarlos, activarlos, lanzarlos, guiarlos y cuidarlos en su ministerio posterior. Y esto nos da la característica fundamental de lo apostólico y del ministerio apostólico el día de hoy. Los apóstoles, el ministerio apostólico de la iglesia es un ministerio paternal. ¿Por qué razón? Primero, porque el Señor nuestro Dios es Padre y la autoridad que Él delega es una autoridad paternal. De hecho, Jesús a sus discípulos les llamaba hijitos. Si vemos a Juan y a Pedro, también a sus discípulos les llamaban hijitos. Y vemos a Pablo también llamando hijitos a sus discípulos. Por lo tanto, el carácter apostólico es un carácter fundamentalmente paternal, es un padre espiritual para todos aquellos que están bajo su cuidado. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Dice la palabra: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno del que los llamó a su reino y gloria. Entonces vemos dos características fundamentales acá del ministerio apostólico de Pablo. Uno dice en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros, en el 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es un cuidado paternal. Aparte de ello, dice
así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. De hecho, las epístolas, todas las epístolas, desde Romanos hasta la epístola de Judas, son epístolas de los apóstoles que escribieron a sus discípulos, cuidándolos de los y aconsejándolos acerca de cómo andar en el Evangelio. Gracias al ministerio apostólico que tenemos esas cartas, pero no solamente, pero el ministerio apostólico no solamente fue para el tiempo inicial de la iglesia y para esas cartas. El ministerio apostólico sigue siendo un ministerio requerido por la iglesia el día de hoy, porque es un ministerio necesario para cuidar a las ovejas como un padre cuida a sus hijos, para darles identidad, seguridad, propósito. Es cierto que es Dios quien nos da la identidad, el propósito, pero nuestros padres terrenales nos lo afirman en el sentido de la vida secular, digámoslo así, y los padres espirituales, que son básicamente los 5 ministerios, dentro de ellos el apóstol como el que tiene la delegación paternal, son los que nos ayudan a consolidar esa identidad, esa seguridad, ese propósito en Cristo Jesús, y nos lanzan a ese propósito como el Padre lanza en lo biológico, un padre lanza a sus hijos a tener éxito en la vida, y de la misma manera el Padre envió a Jesús, su Hijo, para su ministerio aquí en la tierra. Entonces el apóstol básicamente es un formador de discípulos y un padre espiritual que forma discípulos y forma ministros, y no solo los forma, sino que los cuida. Les da cuidado, les da consejo, les da guianza, les da soporte. Luego, esto nos lleva también a considerar otra cosa en cuanto al servicio. Todos nosotros fuimos llamados a ser servidores de Dios. No hay ningún hijo de Dios que no haya sido llamado a su servicio. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 41, versículo del 9 al 10, dice la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, eso es salvación, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. La palabra de Dios de muchas formas nos dice que cada uno de nosotros somos servidores de Dios. El servir al Señor no es un privilegio de unos cuantos súper espirituales. El servir al Señor es un privilegio de todos los hijos. Somos hijos siervos, somos hijos colaboradores del Padre. Nos lo enseña 1 Corintios 3 y 2 Corintios 6. Somos colaboradores de Dios en la obra que Dios está haciendo en el mundo. Los calientabancas no existen, no deberían existir en el cuerpo de Cristo. Todos deberíamos cumplir un servicio de parte del Señor o para con el Señor. ¿Por qué ese servicio? Primero, porque Él nos lo está diciendo en este pasaje de Isaías 41, 9 al 10, nos dice que no solo que nos salvó, sino que nos llamó para servirle, y aparte de ello no deberíamos tener ningún temor de servirle, porque Él dice en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Servir al Señor no significa solamente ser pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol. No, servir al Señor significa trabajar en la obra de Dios, ya sea en la obra de Dios que Dios está haciendo en la iglesia, y además la obra de Dios que Dios está haciendo en el mundo, porque Dios no solo obra en la iglesia, Dios obra en el mundo. Nosotros tenemos de parte del Señor la calidad
de reyes y sacerdotes, y eso significa autoridad en el ámbito natural, reyes, y autoridad en el ámbito espiritual, sacerdotes, para hacer la obra de Dios, no para hacer cualquier cosa, no para hacer nuestro deseo, nuestro gusto, ni nada de eso, pero para hacer la obra de Dios. El Señor nos empoderó, nos dio poder para hacer su obra. Hay dos casos en la palabra de Dios, porque generalmente cuando el Señor está llamando a nuestros corazones para servirle, muchas veces comenzamos a poner excusas. Pero hay dos casos que nos quitan cualquier excusa de la boca. Entre ellas, no estoy preparado, no estoy listo, no he estudiado, no sé mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos casos es el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno es liberado por el Señor, inmediatamente después de que es liberado, el endemoniado gadareno, ya liberado, se va a meter a la barca con Jesús, seguramente pensando: ya la hice, hoy no me le despego a este hombre. Y sin embargo, cuando Jesús regresa a la barca y lo encuentra ahí, le dice: ¿qué haces aquí? Ve a tu tierra, a tu parentela, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ahí lo estaba mandando a testificar, y era una persona totalmente novata, y la responsabilidad que le está dando es la responsabilidad de ir a 10 ciudades. ¿Por qué razón? Porque este ex endemoniado gadareno era de un lugar que se llamaba Decápolis, y Decápolis significaba 10 ciudades. O sea, que él fue enviado a testificar de Jesús a 10 ciudades. Imagínense esa responsabilidad, y no pasó por ningún instituto bíblico, lo cual no quiere decir que no sea bueno. No pasó por ninguna escuela de ministerio, lo cual no significa que no sea bueno, que no sean buenas las escuelas, pero no esperó a esas cosas para poder hacer la obra que Dios lo está mandando. Y es más, Dios no esperó a que él se preparara en un estudio, en un instituto bíblico, o en una universidad, o en un seminario, o lo que fuera, sino que Jesús lo mandó inmediatamente, que obró la liberación en él. Y el otro caso es la mujer samaritana. La mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús en el pozo, y Jesús se le manifiesta ahí como el agua viva, y aparte de ello se manifiesta como profeta. Y esta mujer, a pesar de que tenía una situación matrimonial irregular, va a su ciudad y testifica de Jesús, y mucha gente cree por el testimonio de ella, y otros muchos salen a ver a Jesús y creen por el testimonio de Jesús también. Así que si bien es cierto, la palabra de Dios nos establece ciertos requisitos para ciertas posiciones dentro del ministerio, no significa que tengamos que llenar una gran cantidad de requisitos. De hecho, esa lista es la lista de lo deseable, es la lista de lo que un ministro, yo creería que no hay una gran totalidad de ministros que cumplan esas listas perfectamente. ¿Por qué? Porque esas listas son listas de perfección. Esas listas están ahí para que sean nuestra meta para avanzar en la transformación de nuestro carácter y en el servicio al Señor, no como una camisa de fuerza ni como un obstáculo, sino más bien como una meta, como un objetivo a trazarnos de que ese debería ser el perfil que nosotros tendríamos que terminar llenando en la obra del ministerio. No son camisas de fuerza ni son obstáculos para impedir que la gente sirva al Señor. De hecho, todos somos imperfectos y no seremos perfectos hasta el día de Jesucristo, y sin embargo, a pesar de ello, el Señor nos usa. Esos son, como dije, son requisitos deseables, pero no son obstáculos para impedirnos entrar en el servicio al Señor. Además, no todos vamos a ser llamados a esas posiciones de ministeriales, no todos vamos a ser llamados a pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Muchos vamos a ser llamados a ministerios de ayuda y de apoyo al ministerio, a la operación de los 5 ministerios, como al ministerio de la oración, la intercesión, la alabanza, los niños,
el ministerio de ayudas, el ministerio de visitación, de evangelismo y tantas otras áreas de actividad. Todos somos llamados a más de alguna de ellas. ¿Y por qué razón? Primero que nada, porque la palabra dice que Él nos llamó y nos dijo que somos sus siervos, somos sus hijos siervos. En segundo lugar, somos colaboradores de Él. En tercer lugar, somos reyes y sacerdotes. En cuarto lugar, el Señor nos ha dado dones para que le sirvamos. En primera, y esos dones nos los ha dado a todos. No hay una sola persona a la cual el Señor no le haya dado algún don. Algunos tienen el don de la hospitalidad, otros de la exhortación, otros de la enseñanza, otros de presidir, otros de ayudar, otros de dar, otros de hacer misericordia. En fin, hay tantas formas y hay tantos dones. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11, nos lo enseña la palabra. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí no dice que Dios reparte dones en exclusiva a algunos, reparte dones a cada uno según, en particular, según como Él quiere. Y lo mismo nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 al 31. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, y hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, nosotros necesitamos procurar los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros, desarrollarlos, pero aparte y el mejor don para cada uno es aquel don que Dios le ha dado, porque es el don que va a servir para hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Así que no hay don que sea superior a otro, todos son necesarios, todos son importantes. El ojo no le puede decir a la mano no te necesita, ni el pie le puede decir a la mano no te necesito. Todos son necesarios y cada uno en su propio don. Por el otro lado, los dones no son para nuestro provecho personal, sino para provecho de quienes nos rodean. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo número 8, que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. Es decir, lo que recibimos de parte de Dios es para darlo. Y esto es así desde el principio, cuando Dios estableció el pueblo de creyentes en Abraham, y que Abraham es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo: yo te bendeciré para que tú seas de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el Señor nos da todas las cosas para que nosotros bendigamos a otros. Necesitamos bendecir a otros. Somos para bendición. Y alguien me puede decir: es que yo no sé qué dones me ha dado el Señor. Usted no se preocupe, yo tampoco sabía, le quiero contar, yo tampoco sabía cuando yo comencé a servir al Señor. Yo lo único que sabía es que quería hacer algo para el Señor, y comencé atendiendo una librería, la librería de la iglesia, y me llamaron a atender la librería de la iglesia porque a mí me gusta leer muchísimo. Entonces era un buen conversador acerca de las bondades de los
libros que vendían en la librería de la iglesia. Posteriormente de eso pasé a cargar sillas para poner las sillas en el templo y para guardarlas antes del servicio y guardarlas después del servicio. Después pasé a hacer ujier, recoger ofrenda. De ahí trabajé también en escuela de niños. Y en fin, hasta que el Señor me fue desarrollando mis dones y me llamó de tiempo completo al ministerio, pero comencé haciendo lo que tenía a la mano hacer. Si usted no sabe cuáles son los dones que Dios le ha dado, comience a hacer lo que pueda hacer, lo que tenga a la mano hacer para ayudar en el ministerio de su congregación y para hacer la obra del Señor fuera de su congregación, y el Señor le irá guiando por el Espíritu Santo para encontrar cuál es el don y cuál es el ministerio específico que Él tiene para usted. Y necesitamos ejercer los dones. ¿Por qué razón? Porque si una mano, se lo voy a poner de esta manera, tenemos nuestro cuerpo. Si una mano no se activa, va a recargar el trabajo de la otra mano y va a complicar el trabajo de los demás miembros del cuerpo. Es decir, los va a empobrecer, va a hacer que ellos se forcen en muchas cosas y eso los va a empobrecer. De la misma manera, cuando usted y yo no ejercemos los dones que el Señor nos ha dado, lo que estamos haciendo, como los dones son para provecho de los demás, al no ejercer nuestros dones estamos empobreciéndolos con la falta de operación de los mismos. Hay una comunicación, el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y hay un tipo de comunicación a cada nivel. Hay un tipo de comunicación a nivel del cuerpo, que es la comunicación verbal. Hay otra a nivel del alma, que es la comunicación emocional. Y hay otra a nivel del espíritu, que es la comunicación espiritual. Parte de la comunicación espiritual son los dones que ministramos a los otros. Muchas veces no se percibe, muchas veces no somos conscientes ni el que recibe ni el que da, pero nuestros dones están operando para enriquecer la vida de los demás y los dones de los demás operando para enriquecer nuestra vida. Por lo tanto, no debemos limitar nuestros dones y no debemos limitarnos también en los dones que Dios nos dé, porque hay muchas personas que dicen, yo solo tengo un don, el don X. Y si Dios quiere darle más dones, la palabra de Dios dice que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Si somos fieles en el ejercicio de un don, muy probablemente el Señor va a darnos otros dones. Necesitamos estar abiertos, no cerrados a que solamente tenemos de qué movernos en uno de los dones. En mi experiencia, tanto personal como mi experiencia con ministerial con otras personas, es que el Señor va agregando dones en la medida en la que somos fieles en lo poco, nos pone sobre lo mucho. Al final de cuentas, los dones no son nuestros, los dones son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, en nosotros está la posibilidad del ejercicio de todos los dones de Dios. Aunque obviamente solo van a funcionar de acuerdo a lo que diga el Espíritu Santo, aquellos dones que sean necesarios para la obra a la cual Él nos está llamando en cada momento. Como ya mencioné anteriormente, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y reyes y sacerdotes tiene una implicación. Reyes y sacerdotes implica que usted y yo tenemos autoridad en el ámbito natural como reyes y tenemos autoridad en el ámbito espiritual como sacerdotes. De hecho, lo dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Y ese por tanto vayan y hagan discípulos es usen esa autoridad que Dios me ha dado y que yo se las doy porque ustedes están en mí, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Y cómo
¿Y para qué? Es que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y eso nos lo enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nuestro ministerio general para todos los hijos de Dios es el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quién es el que nos llamó? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno tuvo una función en el llamado al reino de la luz, al reino de Dios. Y nosotros estamos para hablar, para dar testimonio de esas virtudes de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hablar de las virtudes o cómo podemos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Hay por lo menos 5 áreas o 4 áreas de hacerlo. La primera es testificando. En Mateo capítulo 5, versículo 19, encontramos cuando Jesús le habla al endemoniado gadareno que mencioné anteriormente y le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es testificar. La segunda área de servicio es el evangelismo. Es Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y le recuerdo que ninguna de las dos cosas, ni testificar ni evangelizar, ni lo que sigue, son opciones, son sugerencias, son consejos, realmente son mandamientos de parte del Señor. Y si nosotros tenemos el señorío de Cristo en nuestra vida y verdaderamente somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, vamos a cumplir, vamos a obedecer estos mandamientos, porque la palabra de Dios dice: el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces llevamos 2 áreas de servicio: una es testificando, otra es evangelizando. La tercera es el discipulado. En Mateo 28, versículos 19 al 20, encontramos ese mandato de parte del Señor. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y finalmente, otra área de servicio muy genérica, y que abarca todo lo demás, es Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas son las obras de misericordia que hacemos por el prójimo necesitado. Pero también hay otro servicio que hacemos por el prójimo, y es el servicio de atenderle en cualquiera de sus necesidades, aunque no sea una persona indigente, necesitada, pobre, huérfano, viuda, etc. Y eso nos lo enseña Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Dice la palabra: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
La palabra de Dios también nos dice que, y por ello, por estas cosas, por el testificar, evangelizar, discipular, hacer obras de misericordia, servir al prójimo, nos llama ministros de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 18, la palabra de Dios dice que si alguno es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos ministros de la reconciliación para reconciliar todas las personas con Dios y para reconciliar todas nuestras actividades con los principios de la palabra de Dios, sea estudio, sea trabajo, sea ciencia, arte, política, lo que sea. Reconciliarlo con Dios significa aplicar los principios de la palabra de Dios en esas áreas específicas, de tal manera que las cosas se alineen a la voluntad de Dios y no a la forma del hombre. Y esto nos lo enseña Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 21, dice la palabra: y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por el otro lado, la palabra también nos llama ministros de un nuevo pacto. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, notemos todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a servir al Señor. Somos ministros de un nuevo pacto, ministros de la reconciliación, somos reyes y sacerdotes, somos testificadores, evangelizadores, discipuladores, servidores del prójimo en todas las formas habidas y por haber. Y este es un llamamiento no de hombres, ni para hombres, es un llamamiento que viene de parte de Dios, un llamamiento del Espíritu, y que Él nos llamó y nos apartó para ello desde el vientre de nuestra madre, como lo enseña Jeremías capítulo 1, versículo 5, nos lo enseña también el Salmo 139, versículos del 13 al 16, y Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El hecho de que sea Dios el que nos llama y no sean los hombres los que nos llama es por una razón también, o tiene una implicación. Lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. No depende de un hombre, no depende de una organización, no depende de una denominación. No nos lo dio ni otro hombre, ni una denominación, ni una organización. Los dones que el Señor nos dio, el servicio que el Señor nos dio, el ministerio que el Señor nos lo dio Él, no la denominación. La denominación, la iglesia o algún ministro pudo ser el canal de confirmación, pero quien verdaderamente nos dio los dones y nos hizo el llamado es el Señor, y no hay ninguna razón para que no lo ejerzamos. Lo dice Romanos capítulo 11, versículo 29, y dice: porque los dones de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables. Finalmente, dice Pablo acá, solo el versículo 1 nos va a dar tiempo de ver hoy. Dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto tiene una connotación también sumamente importante. ¿Cuál es la connotación? Que el que usted y yo tengamos esos dones para nosotros fue gratuito.
pero esos dones costaron la vida y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Lo menos que podemos hacer es valorarlos, lo menos que podemos hacer es operar en ellos para hacer la obra a la cual el Señor nos está llamando. ¿Y cuál es la obra a la que Dios nos está llamando? Quizás no la sepamos, pero la palabra de Dios sí dice algo muy importante. Lo que tengas a mano hacer, hazlo. En la medida en la que nosotros vayamos haciendo y operando en lo que Dios nos pone delante, en esa misma manera vamos a ir perfeccionando los dones y sabiendo el llamado para el cual el Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, y antes de terminar la transmisión vamos a orar por todos. Padre, y vamos a sellar esta palabra para animarlo, exhortarlo. Si usted todavía no conoce el don y no ha operado en el servicio al Señor, para que a partir de ahora el Señor inquiete su corazón y lo haga. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y te pido en esta noche, Padre, que tú bendigas a cada uno de ellos, Padre, pero que por sobre todo, que pongas el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, en sus vidas, para servirte si todavía no lo hacen, o para mejorar su servicio diligentemente, Señor, si ya lo están haciendo, de tal manera, Padre, que caminemos en ese propósito tuyo de las buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en el corazón de cada uno y te pedimos que tu Espíritu Santo la haga operante, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, sanes, restaures, divertes, fortalezcas, Señor, afirmes y establezcas a cada uno de nosotros, Señor, y a cada uno de nuestros familiares, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.